Ahí está. Ahora sí usé Beamer, aunque lo odio, pero supongo que es más fácil. Este, entonces vamos a ver alteraciones. Y la idea es, con el método probabilístico, hemos, por ejemplo, construido ejemplos para Ramsey, ¿no? Entonces, el problema de Ramsey, les recuerdo, era, tienen una gráfica y la colorean con dos colores. O sea, y si N es suficientemente grande, siempre van a tener una monocromática de tamaño K. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 6 vértices y a todas las aristas las coloreo, digamos, de amarillo o rojo, siempre, no importa cómo lo hagas, voy a tener un triángulo monocromático, ¿vale? Entonces, en algún momento lo tengo que generar. Ahí ya, no había de otra. Entonces, R de KK es, en este caso, es el número de Ramsey, ¿no? Es el mínimo n, tal que toda coloración de Kn tiene una gráfica con K vértices, con todas las aristas del mismo color. En este caso, R de 3, 3 es igual a 6. Y se ponen los dos parámetros que puedes decir, bueno, que tengo una roja o una amarilla, ¿no? A lo mejor una roja de tamaño 3 y una amarilla de tamaño 6, ¿no? Y es un problema difícil, las cotas están algo lejos unas de otras, pero la manera en la que habíamos demostrado que una cota inferior es dando una coloración aleatoria. Lo que habíamos hecho era decir, mira, colorear aleatoriamente todas las aristas de uno de los dos colores, ¿no? Y para cada conjunto de tamaño K de vértices, habíamos calculado la probabilidad de que sea monocromático, ¿no? Resulta que si esto es de tamaño K, pues esto va a tener K en dos aristas, ¿no? Entonces, la probabilidad de que todas las aristas sean del mismo color es 1/2 a la K en 2. Pero hay dos colores, o sea, me da igual si es roja o es amarilla, entonces tengo que multiplicar por 2. Entonces, esto es 2 a la 1 menos K menos, ¿no? Y después simplemente tomas la N suficientemente grande y dices, perdón, después demuestras que para una N en particular, de hecho para N de tamaño, para N y sobre 2 a la K medios, la probabilidad de que alguna subconjunto de tamaño K sea monocromático es menor a 1. Por lo tanto, existe una coloración sin monocromáticas de tamaño 1, de tamaño K. ¿Ok? O sea, lo que queremos es exhibir coloraciones o demostrar que existen coloraciones sin monocromáticas de tamaño K. ¿Ok? Y esos fueron los primeros ejemplos que vimos en la clase. Y lo que habíamos demostrado era esto. En general, las cotas de Ramsey están lejos del valor real. O sea, están muy lejos, las cotas superior y la inferior están lejos una de la otra. Entonces, le vamos a mejorar la constante. ¿Okay? Y esto es una técnica que estamos, más general, de que estamos viendo ahorita. Que vamos a ver hoy. ¿Cuál es la idea? Fíjense. La idea es, primero, yo coloreo aleatoriamente y demuestro que con probabilidad mayor a 0 va a suceder que
todos los subconjuntos de tamaño K son no monocromáticos. ¿Ok? Ahora, a lo mejor yo bajo un poco esa N y va a suceder que algunas, pero tal vez pocas, van a ser monocromáticas. Entonces repito el mismo experimento de colorear aleatoriamente y estimo el número de copias monocromáticas. ¿Ok? Entonces a lo mejor me quedó monocromático. ¿Sale? A lo mejor también me quedó monocromático. Entonces la idea es que escogemos N para que haya pocas cacas monocromáticas. Y luego, como hay pocas, acá tomamos un vértice de cada una de estas monocromáticas y lo borramos. Ajá. Entonces elijo un vértice de aquí y lo borro. ¿Vale? Elijo un vértice de aquí y lo borro. A lo mejor estoy borrando dos veces el mismo vértice, no importa. Pero si son pocas, voy a perder pocos vértices y a cambio ya voy a matar todas las monocromáticas. ¿Ok? Entonces la moraleja de la clase de hoy es, lo haces de manera aleatoria para que tenga lo que tú quieres, salvo algunos defectos. Y luego corriges esos defectos. Pero la idea es escoger que esos defectos sean pocos para que no te cargues todo lo que estás construyendo. ¿Ok? Entonces, no vamos a mejorar esa cota de Ramsey usando con más esta técnica. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a demostrar es que el número de Ramsey es mayor a n menos nk por 2 en este número. Y eso es bastante obvio en la demostración, fíjense. Porque es justo lo que les decía. Toma una coloración aleatoria de la completa, ¿no? O sea, de esta, de KM. Luego, para cada subconjunto R de K vértices, como los que pinté acá, sea XR la variable indicadora del evento de que sea una monocromática. Como ya les había dicho, entonces la probabilidad de que sea monocromática, una fija, es 2 a la 1 menos K en 2. ¿Sale? Entonces el número esperado de monocromáticas que voy a tener es, itero sobre todos los conjuntos de tamaño K y cada uno tiene esta probabilidad de ser monocromático. Entonces este es mi número esperado lo llamo M, de completas monocromáticas. ¿Ok? Entonces, como es el número esperado, existe una coloración que tal que a lo más tengo ese número esperado de copias monocromáticas. Y luego de cada copia, de cada completa monocromática de tamaño K, le quito un vértice. Entonces quito M vértices, quito este número de vértices, y lo que me queda, pues ya no tiene copias monocromáticas. Está muy sencillo, ¿no? Lo que es más complicado es decir, bueno, ahora elige el N que maximice esa expresión. Entonces tienen que echarle cálculo para ver cuál es el N que maximice esa expresión, porque dependiendo del N es como mejoro esta expresión. Entonces, ¿qué? Sí. Hay que elegir un valor adecuado de N. Me pasé demasiadas horas de mi vida ayer, porque si lo ven en el libro, dice que hay que tomar esto, pero con un menos aquí. Ajá, y no jalan las cuentas. Y por más que lo intenté jalar, no jalan las cuentas y lo busqué en internet y lo tienen también con menos en otras notas de clase, hasta que me di cuenta que según yo debe de ser un más y ya las cuentas jalan. Entonces no le hagan mucho caso al número porque está hecho para que funcione. ¿Ok? Pero bueno, si quieren ver qué es esta, bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces hay que tomar como esto, que es K entre E por 2 a la K medios, o sea, es esto por K entre E por 1 esencialmente más algo que tiende a 0. O chiquita de 1 es que está por debajo de una constante. Entonces esto lo deben de pensar como una función que vamos a hacer tender a 0. ¿Ok? Entonces es
poco arriba de 1, pero va a tender al 1. El 1 más O chiquita de 1 tiende a 1, pero por arriba. ¿Ok? Ahorita no me quiero meter hasta que, bueno, o sea, vamos a ver que hay una elección que nos va a servir. Pues bueno, lo primero que vamos a usar es, vamos a cambiar este NK por esta aproximación que es NK lo pueden acotar por arriba por N por E entre K a la K. Entonces esto se nos vuelve ¿sale? O sea, tengo que, simplemente estoy sustituyendo este término aquí y cambiando porque me es mejor trabajar con eso. Y ahora sí las cuentas, entonces simplemente reemplazo la N. Entonces tomo N como este valor, ¿no? Entonces es N menos N, todo esto, por E entre K a la K. La ventaja es que este K se cancela con este K, esta E se cancela con esta E a la menos 1, y me queda esto a la K. Esta K va a entrar multiplicando y esto se va a convertir en, bueno, aquí ya cancelé lo que había que cancelar. Esta K se va a convertir en K cuadrada entre 2, ¿no? Porque como está elevado a la K, pues entra aquí multiplicando, ¿no? Y este K en 2, pues es K cuadrada entre 2 menos K en 2, menos K menos 2 entre 2. Ajá, porque K en 2 es K por K menos 1 entre 2. Eso es K cuadrada menos K entre 2. Entonces, cuando suman esto, pues este término se va, o sea, tienes 2 a la más este se va y se queda y se queda este. ¿Ok? Entonces esto queda, pero va restando, entonces esto queda 2 por 1 más K entre 2 por 1 más O de 1 a la K. Luego agrupo todo, ¿sale? Lo puedo agrupar, si pongo aquí todo este término, o sea, le voy a tomar como factor común el 2 a la K, el 2 a la K en 2, ¿no? 2 a la K entre 2, bueno, el que les digo que se cancela, ¿no? O sea, este término se va con este y solo le sobrevive este. Entonces, factorizo ese, factorizó la K y quizá como factor común el E a la menos 1. Entonces, como lo saqué como factor común, entonces tengo que poner E entre K. Ajá. Ahora algo que se me pasó a decir es la O de 1 que tiende a 0, va a tender a 0, pero conforme K crece. O sea, queremos ver el comportamiento cuando la K tiende a infinito. Ajá. Entonces ahora sí ya se ve. Lo único que tengo que hacer es que este término esté por debajo de este O de 1. Entonces tengo que escoger una función que vaya a 0, ¿no? Pero de manera de que E entre K le gane a esto. O sea, que esto sea menor a este término y que aún así sea positivo. Pero eso ya se puede hacer. Y entonces puedo reemplazar toda esta expresión por un 1 más O de 1 y ya me queda el resultado. Eso, como se ve, bueno, pues, ¿no? Realmente no mejoramos mucho, pero lo importante es la técnica. O sea, lo que demostramos es que esto es mayor acá entre E por 2 a la, pues creo que se ve mejor así. 1 más O chiquita de 1 por 2 a la K media. O sea, básicamente este es el término que le ganamos como un término multiplicativo de K. Pero la cota superior anda en 4 a la K. O sea, hay un gap muy grande. Aquí lo que interesa ver es esta idea de hacer el método probabilístico, pero como más fino. O sea, lo intento y si tiene errores, los corrijo. ¿Okay? Entonces, un ejemplo. Otro ejemplo es el teorema de Turán. Ahora tengo una gráfica con n vértices y n entre d medios aristas y quiero mostrar que el número de independencia es mayor o igual a n entre 2d. El número de independencia de una gráfica es el máximo conjunto de vértices independientes. Un conjunto de vértices es independiente si no hay aristas entre ellos. Les hago un ejemplo. Entonces, por ejemplo, esta gráfica
Los vértices que pinto en amarillo le van a formar un conjunto independiente. Ya, hasta ahí, porque todos los demás, si los incluyo, van a tener aristas, ¿no? Entonces, es un conjunto de vértices que no tiene aristas entre ellos. ¿Ah? Y el número de independencia es el conjunto independiente más grande que tiene una gráfica. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a demostrar es una cota sencilla. No es muy interesante la cota en sí, es más interesante la técnica. Pues, ¿qué podría decir? Bueno, si tienes una gráfica con un cierto número de aristas, entonces quiero encontrar una cota inferior a su número de independencia. ¿Ok? Observen que claramente entre más aristas tengas, pues la cota se vuelve peor. ¿Vale? Porque entonces entre más aristas esta decrece y este término decrece. ¿Sale? ¿Cómo lo hago? Bueno, en mi gráfica escojo un conjunto aleatorio S con una cierta probabilidad P, que al rato escogemos, o sea, nos fijamos cuál es la P que hay que escoger. Entonces tengo mi gráfica G, ¿vale? Y cada vértice con probabilidad P lo incluyo en S. No, pues a lo mejor si aquí está mi gráfica. Y entonces para cada vértice me he hecho un volado, con probabilidad P lo incluyo. Por pues no me salió, a lo mejor sí, a lo mejor sí, a lo mejor sí, a lo mejor esto no, y estos son los que me salieron, ¿no? Y si H, la gráfica, incluida por los vértices que elegí. ¿Ok? Ahora me quiero fijar en el valor esperado del número de vértices de H menos el número de aristas de H. Fíjense, como la esperanza abre sumas, esto lo puedo calcular, eso es la resta de las esperanzas, y entonces, ¿cuál es el valor esperado de vértices que voy a tener? Pues si tengo n vértices, de nuevo pongo una variable indicadora por cada vértice que me da un 1 si lo incluí, y un 0 si no, y entonces eso me da n por p. ¿No? Entonces el número de vértices esperados es n por p. ¿Cuál es el número de aristas esperados? Bueno, por cada arista, para que termine en H tienes que haber elegido ambos. Y eso pasa con probabilidad P cuadrada. ¿Vale? Entonces, de nuevo, por cada arista pones una variable indicadora. La probabilidad de que esa arista termine ahí, pues va a ser P cuadrada. Entonces, es el número de aristas por P cuadrada. ¿Sale? Y entonces, ahora escojo un valor adecuado para P. Vamos a escoger uno entre D. Y si escogen uno entre D, pues entonces esto se vuelve n entre 2D, porque esto se vuelve n entre D y esto se vuelve 1 entre D, se va esta D, me queda, esto se vuelve 1 entre D cuadrada, me queda n entre D medios, ¿no? Y entonces restarlo n entre D me queda n entre 2D. ¿Ok? Y dices, pues, ¿qué es lo relevante? Pues existe, fíjense, como ese es el valor esperado, existe una elección tal que este valor esperado es al menos esto. Es decir, ok, aquí está H, ¿no? Entonces, el número de vértices de H menos el número de aristas es al menos, que le pongo más vértices a H. Es al menos n menos 2D. Entonces, ¿qué hago? Pues eso no es independiente probablemente, ¿no? Porque a lo mejor tiene aristas. Pero de cada vértice de cada arista le quito un vértice. Entonces, como aquí falló y tiene una arista, pues entonces me chuto este vértice. ¿Vale? Y como aquí a lo mejor me chuto este vértice. Si hago eso, entonces, ¿cuánto me queda? Pues el número de vértices menos el número de aristas, pero eso es al menos n entre 2D. Lo que me queda es un conjunto independiente de tamaño al menos n entre 2D. ¿Vale? Pero de nuevo, es esta idea de hacerlo de manera aleatoria, tiene errores y luego corrige los errores. ¿Ok? Y esta clase va a quedar más corta porque hace mucho tiempo peleándome con las cuentas de este signo y el otro problema que vamos a ver es el problema de Heilbronn.
El problema de Heilbronn es como sigue. Es tomen el cuadrado unitario. Es un problema de geometría combinatoria. ¿Ok? Entonces toman el cuadrado unitario. U. Y ahora tomen un conjunto S de puntos ¿no? De N puntos. ¿Vale? Y ahora fíjense en el triángulo más pequeño generado por estos puntos. ¿Ok? Entonces yo quiero encontrar el conjunto de puntos de n puntos que yo puedo acomodar ahí en el cuadrado de 1 por 1 de área tal que el cuadrado más chiquito sea lo más grande posible. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo los acomodo de manera que el triángulo más chico que puedas hacer sea gordo? Tenga la mayor área posible. Claramente es un problema interesante porque si tú intentas como hacer un triángulo grande, acercas ese punto a otros y tiendes a hacer otros chicos. Entonces, ¿cómo los colocas para maximizar el tamaño del triángulo? Y cuál es el comportamiento de esa función. Heilbronn conjeturó que esa función era 1 o de 1 entre n cuadrada. Ajá. Pero con los Princes y Meredith en el 82 mostraron que esto era al menos log n entre n cuadrada. Ajá. Haciendo una construcción probabilística. Entonces vamos, o sea, es más de lo que creía Heilbronn por un factor logarítmico. Pero vamos a mostrar una cota inferior de que es al menos 1 entre n cuadrado. ¿Sale? Para mostrar eso, tenemos que exhibir que existe un conjunto de puntos tal que el triángulo más pequeño tiene tamaño, omega de 1 entre n cuadrado. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar que existe un conjunto de n puntos tal que el triángulo más pequeño tiene tamaño 1 entre 100 n cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Pues primero vamos a considerar el área de un, bueno, como ya se imaginarán, vamos a lanzar puntos aleatorios, ¿no? En U. Entonces vamos a estudiar cómo se comporta el área si yo tiro solo 3 puntos en U, ¿ok? Entonces yo quiero ver cómo se comporta el área si yo solo tiro 3 puntos en U, o sea, tiro aleatoriamente un punto P, aleatoria otro punto Q y un punto R. Entonces quiero ver cuál es el tamaño de este triángulo. ¿No? La probabilidad de que ese triángulo sea pequeño. ¿Ok? Entonces lo tenemos que ir haciendo geométricamente y por partes, porque, por ejemplo, primero quiero considerar cuál es la distancia entre P y Q. Quiero ver cómo se comporta la probabilidad de la distancia. Y aquí, esto ya es probabilidad continua, no es como lo que hemos estado haciendo, que es discreto. O sea, cuando en la probabilidad discreta las cosas toman un valor en un conjunto finito o discreto, ¿no? O sea, ¿cuántos caras salieron? Pero aquí, pues todos los valores posibles entre 0 y raíz de 2, que es la diagonal, pues en principio podrían ocurrir. Pues, entonces estoy interesado en esta, lo voy a llamar B, la base del triángulo. ¿Ok? La manera en que hay que pensar la probabilidad continua es que, imagínense que yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que el día de hoy, en este intervalo de tiempo, ¿no? Que en un momento del tiempo falle esta lámpara y se apague. Si yo pongo en un instante, la probabilidad es 0. ¿Vale? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que si tú tiras 2 puntos, la distancia sea exactamente un medio? Pues es 0. Lo que hay que pensar es en intervalos. ¿Sale? Entonces, la manera en que se piensa la probabilidad continua es en intervalos. Entonces, tú tienes algo así, ¿no? Una distribución de probabilidad. Entonces, esta área vale 1, que es toda la probabilidad.
Ahora, no tiene sentido preguntarse cuál es la probabilidad de que alcance un valor fijo, porque esto tiene área 1. Lo que tienes que considerar es el área, decir, bueno, okay, ¿cuál es la probabilidad de que caiga entre 1/2 y 1? Ah, bueno, eso ya tiene sentido. Es la misma pregunta que tengo, ¿cuál es la probabilidad de que de aquí a que acabe la clase la lámpara falle? Eso tiene ya un cierto valor de probabilidad, no sé, ¿no? Entonces estás interesado en en esta área, ¿ok? Y esto es una integral de una función. ¿Qué función? La función de densidad de probabilidad, ¿sale? Entonces, si esta es la función de densidad. Y se calcula de alguna manera derivando. O sea, esta es tal cual, justo la derivada de lo que vas a integrar. ¿Ok? Entonces, para calcularla, lo vamos a hacer con los límites. Entonces, ¿cómo le hago? Digo, ok, vamos a hacerlo como más pedestremente. Yo quiero ver cuál es la probabilidad de que la distancia entre P y Q esté entre B y B más delta. ¿Ok? Entonces, me escojo una delta de momento y quiero ver cuál es la probabilidad de que la distancia entre P y Q sea esté entre B y delta. Bueno, aquí está P, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que la distancia sea al menos B? Ah, pues tengo aquí un círculo de radio B, ¿vale? Pero yo quiero que la distancia sea menor a B más delta. Y luego tengo delta B, ¿ok? Y tengo otro círculo. Ajá. Entonces, para que la distancia entre P y Q sea, para que la distancia entre P y Q, aquí está Q. Bueno, no, por aquí quiero que caiga Q. Para que la distancia entre P y Q sea mayor o igual a B, pero menor o igual a B más delta B, tiene que caer en este anillo. ¿Están de acuerdo? Y este anillo, pues, ¿qué área tiene? Ya cuando hablamos de área, ya podemos hablar ahora sí de probabilidades, ¿sale? Porque yo tengo mi cuadrado de unitario y pinto una región, pues la probabilidad de que caiga en esa región es el área de esa región, ¿sale? Esta área, pues, ¿cuál es el área del círculo más grande que se tiene? Área I por R al cuadrado, en este caso R al cuadrado es B más delta B al cuadrado, ¿no? Menos el área del círculo pequeño, que es pi por b al cuadrado, ¿vale? Entonces, eso es eso es a lo más, porque puede ser que este anillo esté en la frontera y se me pierda una parte, ¿no? ¿Vale? Pero eso es un menor igual. Entonces, la probabilidad de que caiga ahí es a lo más eso, ¿ok? Bueno, entonces eso es igual, ya que hacen las cuentas, pues se simplifica a 2pi por delta b entre delta b cuadrada. Si ahora derivan con respecto a este cambio, o sea, si ahora dividen esto entre delta b y hacen delta b tender a cero, pues te queda 2pi por, aquí me equivoco, aquí debería ser 2pi b por delta b. Me comí una b aquí, sí. Y aquí me queda uno entre delta b, me queda delta b, perdón, esto tiende a ser, esa es la derivada con respecto a b de la pronto. Entonces les queda que es justo, o sea, la función es menor o igual a 2pi por delta b. Aquí es ¿cómo va? ¿Cómo se llama? El diferencial. Ajá. Bueno. Ahora, pero nosotros que ya ya sabemos cómo se comporta la función de la densidad probabilidad, la contamos por arriba de la longitud de la base. Pero nosotros estamos interesados en el área, ¿no? Entonces, quiero acotar la probabilidad de que el área del triángulo PQR sea menor a épsilon, porque yo no quiero triángulos pequeños. Ahora, si PQ ya vale B, la altura
pues debe de ser menor a 2 epsilon entre b. Porque si es mayor, pues ya me pasé, porque es base por altura entre 2. ¿Sale? Entonces, R debe de estar en una banda de altura 4 epsilon entre b y de longitud a lo más raíz de 2. Entonces, pensando geométricamente como ancho. Yo quiero ver la probabilidad de que este triángulo PQR, que su área sea menor a epsilon. Eso quiere decir que la altura debe de ser menor o igual a, ¿qué habíamos dicho? A 2 epsilon entre b, ¿no? ¿Dónde pasa eso? Bueno, pues pasa en esta línea, ¿ok? Entonces, aquí pinto el 2 epsilon entre b, pero también puede caer hacia abajo. Aquí es otro 2 epsilon entre b. Esto, pues tiene 4 epsilon entre b de ancho. ¿Cuál es la longitud máxima que puede tener? Pues la diagonal, que es raíz de 2. ¿Sale? Entonces, esta longitud es menor o igual a raíz de 2. Entonces, esta región de peligro tiene área, pues raíz de 2 por 4 epsilon entre b. Esa es mi región de peligro. Entonces, la probabilidad, dado que de que caiga ahí, pues es a lo más 4 por 2, por raíz de 2 epsilon entre b. Y ahora sí, funciona si lo piensan como discretamente y luego toman la integral. ¿Vale? Entonces, ahora sí, ¿cómo calculo la probabilidad de que el área del triángulo sea menor a epsilon? Pues eso va a ser menor o igual a voy iterando sobre todas las posibles valores de b. Entonces digo que b puede tomar este valor, que es la longitud, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que tome ese valor? Pues es esta función de densidad de probabilidad por la probabilidad de que caiga el punto en la banda. Esa banda tiene, la probabilidad de que caiga ahí es esta. Entonces voy haciendo la suma sobre todos los posibles valores de b, pensándolo de manera discreta, pero de manera continua es la integral. De 0, o sea, lo más que puede valer b, pues es raíz de 2, ¿no? De esta función. ¿Vale? Y hacen las cuentas y les queda que esto es 16 por pi por e. ¿Ok? Entonces ya acotamos la probabilidad de que el triángulo tenga área menor a epsilon y resultó ser a lo más 16 pi por e. Ok. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces tomamos un epsilon, escogemos como 1 entre 100 entre n cuadrado. ¿Ok? Entonces la probabilidad de que el triángulo PQR tenga área menor a 1 entre 100 n cuadrada es 16 pi entre 100 n cuadrada. Eso es estrictamente menor si hacen las cuentas que 0.6 entre n cuadrada. ¿Vale? Y ahora es donde viene la parte de corregir los errores. Yo no tiro n puntos, voy a tirar 2 n puntos. ¿Ok? ¿Cuál es cuál es el número esperado de triángulos pequeños que voy a tener? Un triángulo va a ser pequeño si tiene área menor a 1 entre 100 n cuadrado. Entonces, por ¿cuántos triángulos tengo? Pues 2 n en 3. Posible. Entonces, por cada triángulo, yo pongo una variable indicadora que me dé 1 si resultó ser de área pequeña. La probabilidad de que sea de área pequeña es a lo más 0.6 entre n cuadrada. Y este es 2n entre 3. Si hacen las cuentas, esto les da menor a n. ¿Ok? Entonces tiro n puntos. Ahora sí, regresando al teorema de Hilbert, tiro n puntos, ¿no? 2n puntos, perdón. Entonces tiro 2n puntos. Pero el número de triángulos pequeños va a ser menor a n triángulos pequeños. ¿Ok? ¿Y qué hago? Pues a cada triángulo pequeño le quito un vértice. Y ya maté todos los triángulos pequeños. Entonces lo que me queda, ya no hay al menos n vértices
Y ya no hay triángulos de área menor a 1 entre 100 en el cuadrado. ¿Vale? Y pues ya. ¿Dudas, comentarios? Está bueno. Está buena, ¿no? La técnica. Es vieja, es. Sí, jala, pero que se te ocurra si estaría.